Buenos días para la gente que es nueva. Este es un canal que hice a la par de mi otro canal, que es mi canal principal. El otro se llama Ceci, con Y, Martínez-bajo. Ahí tenemos un canal de crecimiento personal, para los que no me conocen. Hablamos de puros temas como la infidelidad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, entre otras cosas. Son puros temas profundos que se llevan a cabo en la mayoría de las noches, a las 10, 11 de la noche, horario Texas. A veces puede variar, de repente puedo entrar más temprano, en el día, en la tarde, de repente puedo entrar más tarde. Ha habido veces que he entrado a las 12 de la noche, entonces es algo bien bonito, bien profundo que se ha dado en ese canal. ¿Y cómo funciona ese canal? Nosotros nos guiamos mucho por la interacción con las personas. Yo interactúo mucho con las personas. Yo platico mi historia de vida, mis aprendizajes, y así como también platico a veces mi día a día, algo de lo que, cómo la pasé, cómo me fue en el día. Y también a veces han aprendido a verme en mis momentos de emoción, en mis momentos donde me quiebro como cualquier ser humano. Y ha sido algo que les ha gustado mucho. Ellos, digo, mi comunidad, les gusta mucho interactuar conmigo. Yo los dejo que ellos hagan sus preguntas, o a veces hacen sus sugerencias. A veces nada más estamos platicando, pero es algo muy divertido que se pone de repente. Entonces, cada quien da su punto de vista, platicamos, reímos, carcajeamos, lloramos. Hemos llorado también. Me han visto llorar y también han llorado. Entonces, los invito que se unan a nuestro canal. Este es el canal secundario. ¿Por qué digo secundario? Porque de ver que les gustó mucho el otro canal, decidimos hacer este canal a la par del otro. Entonces, les gustó bastante y decidimos hacer este. Este es un poquito más, un poco parecido, la misma esencia, pero este yo diría que es como hay más, ¿cómo se diría? Lo vemos más como relajado, ¿sí? Lo vemos más como son las pláticas también igual de profundidad y todo, pero sí siento que es un poquito más relajado que el otro. El otro es como, tenemos por ejemplo un tema y tratamos de hablar la mayoría de parte del en vivo de ese tema, pero también hablamos de otras cosas, pero como les repito, es como más a profundidad sobre un tema, y acá es como más hablamos de todo, no tenemos ningún tema. Déjenme voy por mi crema porque no me gusta el café sin crema. Bueno, se me desapareció la crema, no sé dónde la dejé, así que pues ni modo, nos haremos a la idea, aunque no nos guste el café negro. Negro tal cual. De hecho, yo uso siempre café de olla de OmniLife. Son los productos alimenticios que uso yo, son puras vitaminas. Y entre ellas pues tenemos ese café que es café de olla. Un excelente sabor, riquísimo. Entonces, vamos a seguir hablando del tema. Entonces, yo lo que hago en el otro canal es que pongo un tema. Hablamos, por ejemplo, de la depresión. Y más va abordado en ese tema. En este canal también vamos a hablar mucho de crecimiento personal, pero aquí a lo mejor hablamos un poquito de todo. No es como que no pongo un tema en especial, es como nomás una platiquita. Entonces, hablando de depresión, ¿cómo pasé la depresión? Yo pasé la depresión hace aproximadamente 26 años. Tuve una depresión posparto, después de tener uno de mis hijos, y de ahí ya nunca se fue. Duró muchos años hasta que llegaron unos cursos a mi vida. Yo como en este canal desayuno en lo que estoy platicando con todos. Entonces, me quedé esa depresión postparto. Y eso es una enfermedad mental.
un padecimiento. Entonces, si no lo tratas, todo va a tener sus consecuencias, sí o sí. Cualquier cosa que tú no le des su trato que se necesita, pues te va a dar ahora sí que más cosas, más eventualidades. Entonces, en mi caso, pasé años así, no recuerdo, quizás 10 años, 13 años. Entonces, era una persona que vivía mi vida gris, ¿no? Eso es como que poco de mi historia. Vamos a estar hablando de los en vivos muchas veces. Pero me queda a mí esa depresión, la cual no sano. Y a los años después me dan ataques de pánico. Esos son los que me hacen confrontarme conmigo misma. Saber que algo no estaba bien. De hecho, cuando tuve la depresión yo sabía que no estaba bien. Nunca me gustó. No se vive bonito. Se vive con mucha tristeza, con mucha depresión, tal cual la palabra. Yo diría que con mucha soledad. Y muchas veces nos alejamos de las personas que nos aman. Muchas veces nos alejamos de las personas que nos quieren. Porque a veces no basta que te digan, sale adelante, échale ganas. A veces necesitamos simplemente que nos digan, aquí estoy para lo que necesites, que te den un abrazo, que te den reconfort. Alguna cosa sí necesitamos. Y muchas de las veces la familia es la que más te dice, sal de ahí, tienes motivos para vivir, no sé por qué estás triste, no sé por qué estás deprimido. Si tienes tu familia, así me decían a mí, por ejemplo. Tienes tu familia, no tienes por qué sentirse así, tienes tus hijos, tienes tu esposo, me decían. Pero no se dan cuenta a veces, muchas veces que, lo repetí, que venimos cargando el dolor del pasado. Venimos cargando esas heridas emocionales de la niñez, esa infancia dolorosa, en la que fuimos muchas veces maltratados. En mi caso yo fui muy maltratada en mi niñez, entonces en mi tipo de adolescencia. Entonces todo eso tiene consecuencias sí o sí. Que la gente quiera aparentar que no, pues puede decir que no le afectó nada. Mucha gente es como una manera de tapar el dolor. El decir, a mí no me afectó, yo estoy bien, a mí me pagaban, pero soy una persona de bien. Hasta cierto punto. Pero luego son las mismas personas que se la pasan tomando cada 8 días, 2, 3 veces a la semana. Son las mismas personas que se medican para la depresión, se medican para la ansiedad, se medican para el sueño porque no pueden dormir. Son las mismas personas que dicen que están bien muchas de las veces. Entonces, en realidad estamos solo tapando el dolor. Cuando ya tú realmente quieras hacer un cambio y llegar hasta el fondo del asunto, porque todo siempre tiene un porqué, entonces es entender que todo es parte de un proceso, que todo es parte de lo que te pasó, que es algo normal, que no te tienes por qué sentir mal, porque es solo una consecuencia de todo tu pasado y que no eres culpable de ello, no tienes culpa. Simplemente las cosas a veces pasan como tienen que pasar y pues a lo mejor te tocó que no te trataban bien tus papás, pero no es justificación. No es justificación para decir que estuvo bien. Pero a lo mejor ellos también solo te dieron lo que pudieron darte. Muchas veces las veces también crecemos con mucho rencor, y lo digo porque yo lo viví también. Crecí con mucho rencor, con mucho coraje, a la defensiva. Muchas veces me decían que era muy rebelde. Ahora sabemos que no es rebeldía, simplemente es sacar nuestra propia identidad, que muchas veces es callada por los papás. Muchas veces es que no les gusta la manera en cómo tú eres porque
tú ya quieres agarrar tu identidad, tú ya quieres tener tus propias creencias, hacer las cosas a tu manera. Y pues más cuando vienes de padres que son tan, digamos, chapados a la antigua, de padres que también fueron maltratados. Entonces solo te dan lo que ellos pudieron darte, nada más. No tenían la conciencia para hacerlo diferente, no tenían modo de saber que estaban haciendo mal. Entonces muchas de las veces pues se desquitan sin querer de los hijos que no tienen culpa. Y lo digo porque muchas veces así se viven las cosas. Se vive esperando que uno como hijo lo vive esperando que los padres lo acepten, lo quieran, lo validen, lo reconforten como uno quisiera. Y sin embargo los padres quieren que uno sea como ellos son. Y si te sales un poquito del molde, pues ya eres rebelde porque pues no quieres hacer lo que ellos dicen. Aunque muchas de las veces sean ideas muy retrógradas, ideas muy cerradas. Y sin embargo se nos critica mucho y se nos juzga mucho por no ser lo que ellos quieren. Y pues en esa juzgadera y en eso no aceptarnos como son, van muchos golpes de por medio a veces. Entonces pues definitivamente eso va a traer consecuencias a la larga, sí o sí. Y es cuando llegamos a ver cuánto nos afectó esa niñez. Que hasta ahora en la actualidad es cuando vienen a salirte, casi siempre en la adultez, es cuando viene a salirte todo eso de la tristeza, la soledad, la depresión, todo eso. ¿Para qué? Para que la sanes tú, para que ya dejes de estar culpando a las demás personas de lo que tú crees que hicieron mal, porque todo es parte de un aprendizaje. Todo suena, como luego dicen, suena trillado, suena como que es lo mismo de siempre, pero es verdad. O sea, realmente es entender todo lo que pasó y perdonarlo, perdonar y perdonarte, porque muchas de las veces se nos va a perdonar a la demás gente y queremos perdonar a medio mundo, pero a veces a la última persona que perdonamos es a nosotros mismos. Entonces empezar a ver que no fue nuestra culpa. Muchas de las veces al estar uno chiquito y ver ese trato, uno piensa que pues que fue culpable en cierta manera de ese trato. Sin embargo, ningún niño tiene culpa, ningún niño tiene la responsabilidad. O sea, no es culpable de que lo traten mal. Simplemente a veces los padres cometemos muchos errores y no nos damos cuenta. Entonces de ahí, cuando ya realmente empezamos a ver todo eso, vemos ya a los padres ya con más amor, los vemos con más empatía, con más consideración, con más respeto, con más agradecimiento, porque empezamos a entender que ellos solo nos dieron lo que podían y no tenían nada más que darnos. No hubieran podido, tal vez aunque hubieran querido, porque no lo sabían hacer, simplemente. Entonces ahora es tu responsabilidad sanarte. Ahora es tu responsabilidad buscar ayuda, buscar un tipo de psicólogo, terapeuta, coach. Yo soy coach de vida, de superación personal. Yo he pasado por el dolor. Sé lo que se siente la depresión, sé lo que se siente la ansiedad, sé lo que se sienten los ataques de pánico. Por lo tanto, yo puedo ayudarte en el proceso si así tú lo quieres. ¿Por qué? Porque muchas de las veces creemos que nadie nos puede entender, o a veces buscamos ayuda en el lugar equivocado. A veces no todos somos para todos. Alguna gente a lo mejor nos hace bien ir al psicólogo, otros al terapeuta, otros al coach. Todos somos diferentes y tenemos que encontrar lo que realmente nos caiga bien a nosotros. Entonces, si tú te identificas conmigo, si tú te identificas con mi historia, yo estoy ahorita en Instagram voy a dar un taller. Te puedes ingresar a mi Instagram, que es igualito mi nombre que aquí, Ceci con Y Martínez _.
Y ahí vas a tener también el enlace a mi grupo de WhatsApp, donde puede haber más detalles, o también me puedes mandar un mensaje privado y te puedes unir también a mi taller si es que así lo quieras tú. Porque yo normalmente me estoy promocionando allá, pero estoy muy dedicada en YouTube, en los dos canales. Entonces, pues para las personas que no me conozcan, que les guste, que les conecte conmigo, pues pueden agarrar el taller y pues yo les daría la bienvenida. Por supuesto que yo les daría los pasos que yo llevé a cabo para poder llegar a sentirme bien después de pasar por tanto dolor, después de pasar por esa depresión, por esos ataques de ansiedad, por esa infidelidad también después de 25 años que pasé y que pude trascender gracias a Dios, y que muchas de las veces estás como víctima nada más esperando a ver quién te viene y te resuelve la vida sin saber pues que tú eres la única que puede resolver tu vida, porque tanto hombres como mujeres la hemos vivido, la hemos pasado, pero solo la gente que hemos trascendido sabemos lo que se siente. Entonces te podemos mostrar el camino que ya trascendimos. Si estás ahorita tu mujer, hombre, pasando por el dolor, pasando por esa infidelidad, te puedo decir que sí se puede salir adelante. Yo soy una muestra viviente de que sí se puede. Yo soy una muestra de que lo hice, y que contra viento y marea, y aun cuando las circunstancias parecían otras, aun cuando en contra de mi familia, tuve que dar ese paso yo del divorcio para poder realmente salir de esa situación donde yo sentía que ya no podía más, donde yo sentía que ya no me quedaba no me quedaba o no me quedaría mucho tiempo de salud si seguía en esa situación. Entonces, contra el hecho de que, por ejemplo, mis padres son padres muy a la antigüita y mucho tiempo estuvieron en contra de que yo me separara. Entonces, el realmente uno tomar esa valentía de hacerlo, de tomar esa decisión, de aunque te dé miedo, el que no sabes cómo vas a estar, el que no sabes cómo vas a sacar adelante a tu familia, a tus hijos, la casa, y todo se puede observar en el momento muy difícil, muy pues duro, todo lo que te puedas imaginar, pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta qué tanto poder tienes tú mismo, qué tanto empuje tienes, qué tanta fortaleza, qué tanta endereza, qué tanta resistencia. Entonces ahí es cuando ya vemos el tiempo pasar y vemos que fue lo correcto. Algunas veces me han preguntado, ¿no te arrepientes de haberte separado? ¿No te arrepientes de haberte divorciado? Les puedo decir honestamente que no me arrepiento. Por supuesto que no me arrepiento. Fue lo correcto, fue el paso que me faltaba a mí hacer en la vida. La vida me lo dijo de muchas maneras, que me saliera de esa situación, pero yo no quería, porque a veces nos adaptamos al dolor, lo normalizamos, vemos o creemos que es lo único, de la única manera que se puede vivir. Sin embargo, cuando salimos de esa situación nos damos cuenta de cuánto dolor había ahí, de cuánto pudimos haber hecho diferente, que nunca, todo es lo perfecto, nunca hay que andarnos culpando de lo que no hicimos, pero simplemente observando. ¿Para qué? Pues para que no te vuelva a pasar otra vez, para que si un día en la vida te vuelve a poner las mismas circunstancias, pero con diferente persona, sepas que nadie vale tanto, ni vales tú tampoco, como para que estés en esa situación aguantando el dolor, aguantando lo que no se tiene que aguantar, nada más por el miedo a estar sola o a estar solo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, empezar a ver por nosotros mismos, empezar a pensar y a elegir por nosotros, ya realmente decir, yo no me merezco eso. Entonces, y no nada más la infidelidad, también hasta cuando se te presenta la depresión también. O sea, hay momentos en los que tú tienes que pensar en ti. Aparentemente a veces es ser egoísta, hacer actos de amor por ti, pero cuando ya estamos ante una depresión tenemos que, por ejemplo, hacer actos de amor por nosotros, salir a caminar, salir a correr, irte al gimnasio, irte a Zumba, hacer cosas diferentes para que tu mundo se empiece a ser diferente. Porque muchas veces estamos en una depresión, pero no queremos salir, queremos estar ahí, queremos que nadie nos moleste, no queremos tomar acción, queremos seguir siendo los mismos, y a la vez no nos gusta lo que estamos viviendo, porque
sí se vive con mucho dolor. Entonces, ahí es donde yo los invito a que se cuestionen qué realmente quieren en su vida y qué no quieren ya en su vida. Nos merecemos vivir en una vida con tranquilidad, con gozo, con paz, con alegría. Y a veces eso significa que vamos a tener que alejarnos de personas que no nos convienen, de hechos que no nos convienen, hasta de lugares que no nos convienen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que darnos nuestro propio valor, no esperar a que nadie te ande dando el valor. Tú mismo darte ese valor, tú mismo cobijarte, abrazarte, quererte, cuidarte, mimarte, porque se te puede ir la vida esperando que otra persona lo haga y esa persona simplemente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es ella y tú eres tú. Y muchas de las veces queremos que la gente piense como nosotros o hasta nos cuestionamos, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo la amo? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se trata de una pareja, pero ¿por qué si yo... hay gente, ¿no? Hay veces que también el tiempo nos va haciendo que nos vayamos separando sentimentalmente las personas, pero estoy hablando que también a veces sí es el caso. Entonces, pero ¿por qué si yo lo quiero, yo lo amo, la amo? ¿Por qué no me da ese valor? ¿Por qué no me valora? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me ama? Porque tú mismo no lo haces por ti. Simple y sencillamente por eso. Porque nada más la persona hace lo que tú mismo estás reflejando. Tú estás reflejando que no te quieres, que no te respetas, que no te validas, que no te cuidas. La persona solo te va a dar el reflejo de lo que tú estás también haciendo falta que hagas en ti. Entonces, las invito a mis canales. Fíjense, pensé en ponerlo en mi segundo canal, por eso al principio les dije que iba a estar hablando que les estaba hablando de mi primer canal, pero no. Voy a meterlo en mi primer canal porque es el que ahorita ya, bendito sea Dios, ya tenemos muchas personas, muchos suscriptores, mi comunidad hecha, y son los que ya pueden ayudarme más. Entonces ya cambié ahorita y dije, no, lo voy a poner en mi canal primario. Así que para las personas que ya me conocen, pues ya lo saben, esta soy yo. Y para las personas que no me conocen, pues para que se unan, tenemos que viene siendo Ceci con Y Martínez Coach, y el otro que viene siendo Ceci Conecta Contigo. Ceci con Y, ¿por qué? Pues porque les digo, es una conexión. Empecé pensándolo en hacerlo para el segundo canal, hasta ahorita que dije, no, es mejor que lo haga yo en el canal primario. No, a veces YouTube te deja bajarlos en los dos, entonces creo que es poco probable. Por lo tanto, mejor lo vamos a poner nomás el primer canal, en el canal primario. Pero sí los invito, tanto en este canal como en el otro, que se llama Ceci Conecta Contigo, para que también ahí vamos a tener platiquitas muy profundas. Ceci Conecta Contigo casi va a ser más en el día, puede ser en la mañana, puede ser a mediodía. Este canal que es Ceci Martínez _, puede ser más como en la noche, en la tarde o en la noche. Sí puede ser como que a cualquier hora. No tengo exactamente un horario, pero sí puedo de repente salir a la hora que sea. No hay corte. El otro no. El canal secundario casi normalmente nomás lo voy a hacer en la mañana. Del transcurso de las 12 del mediodía todavía, a la 1 de la tarde probablemente. Y pues ahí les voy a estar también dando las sugerencias, porque también al rato pues me pienso hacer otro